Bienvenidos niños y niñas a esta sexta y última clase de nuestros talleres. En esta sección miraremos en qué consiste el punto de giro. El punto de giro consiste en esa parte del cuento o de nuestro relato en que sucede un acontecimiento que parte o fragmenta nuestro cuento en dos partes. Es decir, cuando le ocurre un evento inesperado al personaje principal o a alguno de los personajes secundarios que causa que en el cuento hayan dos caminos diferentes. Un ejemplo cotidiano que nos podría dar una mejor representación sobre lo que les digo es un trasteo. Imaginen que se van de su casa, se van de su pueblo, abandonan a sus amigos de colegio y por supuesto todo el ámbito que los rodeaba en su pueblo. Hay un cambio en su vida, hay un punto de quiebre. Van a conocer al lugar donde se van a nuevas personas, tendrán nuevos amigos, nuevos entornos, nuevos paisajes. Ese acontecimiento generó en ustedes un punto de cambio, un punto de quiebre para volver a comenzar o para volver a escribir su vida. Eso es lo que el giro narrativo nos regala en las narraciones y es lo que espero que ustedes empleen en sus relatos propios. Para dar un ejemplo, niños y niñas, sobre el giro narrativo, quiero citar una famosa obra llamada La Metamorfosis del autor Franz Kafka. Voy a leerles un pequeño fragmento de cómo inicia la obra para retratar un poco mejor lo que es el giro narrativo. La metamorfosis. Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó tras unos sueños angustiosos, se encontró en la cama convertido en un bicho monstruoso. Aquí en el principio de la obra, este genial autor nos presenta un punto de giro desde el inicio. ¿Por qué hay un punto de giro? Porque obviamente no es normal que un ser humano se despierte convertido en una cucaracha o en un insecto. Desde ese punto la obra es interesante y cautivante y obviamente el lector quedará enganchado a la obra. Ustedes, niños y niñas, podrán emplear el giro narrativo en el inicio, en el nudo o en el desenlace de su relato final. Para finalizar, niños y niñas, quiero darles unos tips o unas pautas que les podrían servir para fortalecer la escritura de su cuento. En primer lugar tenemos escribir es reescribir. Es un tip sobre todo para que no nos desanimemos en el ejercicio de la escritura, que vendrán altibajos, ideas que se irán o momentos que tal vez dejemos a un lado el cuento, pero siempre teniendo en cuenta que la escritura es un ejercicio de volver a coger la página, desecharla, borrar y volver a escribir. En segundo lugar, tenemos transmitir emoción. No nos olvidemos que en el cuento debe haber movimiento, acción, en donde el lector se atrape o lo atrapemos, mejor dicho, con lo que estamos narrando. En tercer lugar, tenemos resumen, orientación. Antes de escribir nuestro cuento propiamente, es tener un pequeño resumen de las ideas claves para ir orientando nuestro cuento. En cuarto lugar, tenemos un orden, no desvíos. Es decir, si tenemos la trama de nuestro cuento en nuestra cabeza, tratemos de seguir un orden. No le agreguemos cosas que tal vez nos van a desordenar o nos van a confundir, sino que mantengamos un paso firme en el cuento sin variaciones ni desvíos. En quinto lugar, tener un título llamativo. En estos tiempos sabemos bien que los libros se venden a veces por sus portadas y por sus títulos. Entonces tratemos de tener un título impactante, un título novedoso y que nos llame la atención al momento de leerlo. En sexto lugar, tenemos todo es material para narrar. En una clase pasada había hablado de la importancia
de tomar hechos a veces insignificantes en nuestras vidas, pero que con las palabras, con la pasión y con los tonos que podamos emplear, la podemos dotar de gran importancia. Y como a veces tenemos grandes aventuras o grandes anécdotas por contar, pero sin la forma, sin el contenido y sin tener las palabras precisas, a veces suele ser aburridor. Entonces, lo importante del material para narrar es que todo, absolutamente todos los hechos cotidianos de nuestra vida pueden ser material para nuestro cuento. En séptimo lugar tenemos el interés, la acción y el movimiento, que está íntimamente ligada con la transmisión de emociones. ¿Por qué razón? Es importante que a nuestros personajes les regalemos o les otorguemos acción, movimiento. Por ejemplo, meterle una dosis de suspenso, de viajes, de interacciones con otros seres, en fin, todo queda en su imaginación. Y por último, nuestro octavo tip es el diario. ¿El diario en qué consiste? En no ser perezosos. ¿Por qué razón? A lo largo del día y de la noche se nos ocurren a veces ideas brillantes, muy interesantes, que las podríamos utilizar en nuestros cuentos. Pero a veces por la pereza de no levantarnos a coger una hoja y escribirla, la dejamos pasar y se nos olvida. Entonces es la importancia de tener un papel y un lapicero para anotar esas pequeñas ideas que surgen a lo largo del día y que podrían servirnos para la construcción de nuestro cuento. Por último, niñas y niños, recordarles que todo lo anteriormente visto en las clases les servirá de material para escribir. Los tips que acabé de dar anteriormente, además del mito, la leyenda, la gastronomía, los paisajes, los destinos turísticos y todo ese material que les narraron sus mayores, todas las anécdotas y los relatos que ellos les contaron, también les servirán para la construcción del relato final. No olvidemos que tendrán una semana más para dar finalización a este relato. Quiero agradecerles, niños y niñas, por el tiempo y el espacio compartido con ustedes. Por último, destacar que todas las enseñanzas de los mayores y todos los talleres vistos anteriormente no queden solamente plasmados en el cuento, sino que todas esas narraciones, esos relatos, nos ayuden a fortalecer nuestra identidad cultural y social. Hasta pronto. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.